Buenas noches para todos los asistentes. Si no hay ningún inconveniente por parte de alguno de ustedes, le damos inicio a este webinar preparado para el día de hoy de parte de la Asociación de Ingenieros Energisan y de su Observatorio de Energía. En primera instancia les presentamos quién es Energisan. Somos una asociación sin ánimo de lucro de ingenieros energéticos de los dos Santanderes. Promovemos innovación, sostenibilidad, democratización energética parte de nuestros objetivos es colaborar con las universidades, empresas, el Estado y la sociedad civil en todos los temas que tienen que ver con la energía, en particular la energía eléctrica. Actuamos, eso sí, bajo principios éticos y responsabilidad ambiental. Nuestros objetivos se desarrollan en estos 4 ejes, el social, el apoyo comunitario, la economía circular y la sostenibilidad. En el eje profesional, la ingeniería ética, autonomía energética y análisis del sector. En el eje académico, nos integramos con las universidades, sociedad y empresa y Estado, en particular con las que corresponden en principio a los dos Santanderes. Y en el eje afiliados, propendemos por el desarrollo profesional, la cooperación y la solidaridad entre nosotros. ¿Qué hacemos? En general, nos desempeñamos en consultoría e interventoría energética, en la construcción y mantenimiento de sistemas energéticos, en la academia y capacitación técnica, en temas relacionados con transición energética y economía circular, también en alumbrado público y eficiencia energética, y finalmente, como para el caso de hoy, tenemos un observatorio de energía que está vigilando la evolución del mercado de energía en Colombia y de su suministro, y también investigando sobre sus modelos de gestión. En el ciclo de webinars que inicia hoy, por parte nuestra, en el día de hoy sería la estructura tarifaria de energía eléctrica, los conceptos y el análisis del año 2025, pero no termina ahí. Tenemos otros 5 webinares adicionales en los que vamos a tratar otros temas relacionados y queremos que los conozcan desde hoy, porque habrá algunos temas que profundizaremos que, si bien están relacionados con lo que veremos hoy, sí profundizaremos, como les decía, en ellos en el día correspondiente a esos webinares. El segundo sería entonces el del mercado de energía mayorista, de energía, su concepto y funcionamiento. Luego vamos a volver sobre las comunidades energéticas, que ya lo hemos hecho una primera capacitación el año pasado, muy completa, pero que hoy vamos a ver, este año vamos a ver cómo evoluciona y cómo van las aplicaciones relacionadas con este aspecto. A continuación, el cuarto webinar será la autogeneración y generación distribuida. Veremos también, además del concepto, algunos ejemplos. El quinto sería el plan indicativo de expansión de generación para el periodo 2023-2036, y finalizaremos este ciclo con los fondos de cofinanciación gubernamentales de energía eléctrica y gas. Nuestro expositor para hoy es el ingeniero Manuel Peña Suárez, ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, especialista en transmisión y distribución de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la Universidad Javeriana. Su trayectoria la pueden ustedes ver ahí, en el subdirector del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas IPSE, director técnico de la Superintendencia de Servicios Públicos,
experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, jefe de la Oficina de Fondos de la UME, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética también, consultor en asuntos energéticos y miembro fundador de la Asociación de Ingenieros Energéticos de la región santanderiana, nuestra asociación Energersa. Para el webinar de hoy agradecemos al Observatorio de Energía de Energirsan y a todos quienes contribuyeron a la preparación de esta presentación, y hacemos un reconocimiento especial para los profesionales que realizaron la minería de datos, un trabajo silencioso pero muy importante para lograr los resultados de este webinar. El ingeniero Cristian Julián Gómez Guzmán, ingeniero civil; Andrés Flores Tarazona, ingeniero electricista, UIS; y Joseph Santiago Mesa Sierra, ingeniero electricista, UIS también. A continuación vamos entonces a iniciar la presentación del webinar de hoy, la estructura tarifaria de energía eléctrica para el año 2025, su análisis, el análisis de su aplicación en el sistema interconectado nacional es importante, que es de lo que hablaremos hoy, es del Sistema Interconectado Nacional para Colombia. Le doy paso entonces al ingeniero Manuel Peña. Adelante, Manuel. Hola, buenas noches a todos. Pues qué agradable volver a encontrarnos en estas actividades de capacitación. Saludo a todos los colegas, he visto nombres de personas muy queridas de mi parte. Un saludo a todos ellos, igual a todos los ingenieros nuevos que oyeron esta convocatoria. Hoy hacemos el primer ciclo, la primera capacitación del ciclo 2026 de Energirsan. Es un trabajo tedioso. En el grupo de minería de datos trabajamos todos los 29 comercializadores incumbentes, los 17 millones de usuarios, uno a uno, tarifas, hasta encontrar un resultado que vamos a presentar hoy. Adelante, la agenda está preparada de la siguiente manera. El punto 1 son parámetros generales de mercado de energía mayorista, que nos va a dar como un contexto global para poder entrar a entender los datos siguientes. El segundo punto es análisis de los valores del costo unitario, pesos por kilowatt-hora por mes en el año 2025. Vamos al punto 3, que entramos a desagregar la estructura tarifaria con cada uno de los componentes. Punto 3 es análisis del componente de generación por mes en el año 2025. Enseguidamente seguimos con la desagregación y análisis de los componentes, y hacemos en el punto 4 análisis del componente de distribución por mes en el año 2025. De esa misma manera, en el punto 5 hacemos análisis del componente de comercialización, y en el punto 6 análisis del componente de pérdidas. Ahí están 5 de los 6 componentes de la estructura tarifaria que maneja el sistema interconectado colombiano, regulado desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y el punto 7 es observaciones y recomendaciones. Empezamos con los parámetros generales de mercado de energía eléctrica. Aquí vamos a ver un contexto muy grande, muy global, pues muy resumido. Los consumidores de energía eléctrica en Colombia están clasificados como usuarios regulados, que son la gran mayoría. Los usuarios regulados tienen un régimen de libertad regulada. ¿Qué es régimen de libertad regulada? Es que aunque ellos aplican las tarifas, son reguladas por el sector nación, y en el sector nación la entidad que regula es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. La mayoría de estos usuarios regulados son los usuarios residenciales, y la tarifa que se cobra a cada uno de ellos está establecida por la formulación que hace la CREG. Otro componente de los consumidores de energía en Colombia lo constituyen los usuarios no regulados. Los usuarios no regulados son aquellos usuarios regularmente de gran capacidad que tienen un consumo mayor a 55.000 kWh por mes o 100 kilovatios de potencia instalada. Normalmente se refiere a los usuarios industriales o grandes consumidores. Estos usuarios negocian tarifa, el G y el C, con los agentes comercializadores. Es una tarifa, necesitan un equipo de medición especial. En el mercado de energía mayorista
son representados por un comercializador ante el mercado de energía mayorista. Estos usuarios negocian directamente el componente de generación y el componente de comercialización con los agentes comercializadores, o sea, no se atienen a las regulaciones de CREC de los usuarios residenciales. Otro consumidor de energía en Colombia son los componentes del alumbrado público. Recordemos que el alumbrado público es una normatividad del orden municipal y los usuarios de las empresas que hacen las acciones de alumbrado público son una categoría especial. Ellos negocian la tarifa con el operador de red local, no se consideran usuarios regulados. Y por último, los consumidores de energía están las exportaciones que se hacen en Colombia. En una ocasión se hicieron para Ecuador y Venezuela, últimamente solo para Ecuador. Y ese es el cuarto componente de consumidor de energía que existe en Colombia. Ahora, ¿cómo es la estructura tarifaria? Como en cualquier negocio de oferta-demanda, de mercado, la estructura se asimila por la asimilación de los costos de cada una de las cadenas para llegar al producto final, que es el kilovatio hora. En la cadena de costos del kilovatio hora para que llegue a cada una de nuestras casas, cuando prendemos un televisor o encendemos una bombilla, ese kilovatio hora que consumimos ahí tuvo que haber pasado por un proceso de generación de energía que en nuestro mercado se conoce como los agentes generadores. Esa energía generada es tomada en los grandes centros de generación por líneas de transmisión o de transporte de energía, y ese componente se representa en nuestra tarifa mensual con el componente T. Una vez la energía transmitida llega a las grandes zonas de consumo, a las periferias de las ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, o las ciudades también pequeñas, se entrega en las fronteras, en las subestaciones de frontera, a lo que llaman los agentes distribuidores de energía, que en nuestra regulación se reconoce en la tarifa mensual como los agentes distribuidores con la palabra D. Y el otro elemento son los agentes comercializadores que toman, son los que tienen la relación con el usuario final y facturan, hacen PQRs, recaudan, y son los agentes comercializadores que en nuestra factura mensual se reconoce como el valor C. Estos cuatro agentes primeros son físicamente agentes, empresas con mayores o menores actividades que hacer, pero podemos ver que en nuestra tarifa aparecen dos componentes más, que son las pérdidas de energía y las restricciones. Estos dos no corresponden a ningún agente, ninguna empresa, sino se llaman costos operativos del sistema, y estos costos se representan en alguna de estos componentes. Las pérdidas se representan en el componente de distribución y las restricciones se representan en el componente de generación. Todos estos componentes es el usuario final y presentamos el costo unitario que nos cobra cada uno en Colombia cada mes. Ahora, sigamos como quiénes son los agentes del mercado. O sea, el mercado de energía en Colombia se maneja desde un sistema integrado, un mercado de energía mayorista, donde actúan, que lo maneja XM en Colombia, y en ese mercado actúan agentes generadores que para marzo del 2025, agentes generadores activos y en operación, porque pueden haber otros que estén inactivos, activos en la operación, tenían en generación 151 agentes, esto es información de XM, 151 agentes de generación, 15 agentes de transporte, 38 agentes distribuidores que se dividen entre los transmisores regionales a nivel de 34.5, 44 y 115 kilovoltios, y específicamente los operadores de red que llamamos los comercializadores incumbentes, que representan 29 y atienden a los usuarios. Y en el mercado de energía mayorista a marzo también aparecen escritos 154 agentes comercializadores. Ahora, todo este equipamiento, ¿qué hace? La primera premisa es qué se está generando, qué recursos de generación existen en Colombia para hacer toda esa actividad. A marzo del 2026 se hizo una estadística con XM y se tiene en operación y en pruebas, porque pueden haber otros agentes inactivos, en operación y en pruebas, que son los que están generando, los que están en pruebas también generan día a día. Entonces, yo saqué aquí los que están en operación diaria. Tenemos 19 agentes cogeneradores que generan y entregan al sistema, 19 recursos generadores en operación
4 recursos eólicos o plantas eólicas en generación, 172 recursos o plantas hidráulicas en operación, 106 recursos o plantas térmicas y 281 recursos o plantas solares para un total a marzo de 582 recursos de generación. Quiero aclarar que estos son recursos y estos son agentes de generación. De generación esto no coincide porque muchos agentes tienen muchos recursos. En Bogotá tiene el Quimbo, tiene Betania, tiene muchos recursos, entonces por eso no coincide el número de agentes con el número de recursos de generación. Voy a seguir entonces con la siguiente diapositiva, en la cual quiero presentar qué es la capacidad instalada que tiene Colombia en este momento a marzo del 2026. Tiene un total de 21.286 megavatios instalados, que por tipo de energético se establece de la siguiente manera. 13.215 megavatios son hidráulicos y corresponde al 62% de la oferta nacional de energía. El segundo componente son los generadores térmicos, que suman 6.030 megavatios y corresponden al 28.3%. Seguidamente ya aparecen los generadores solares, que tienen instalado a marzo y en operación 1.844 megavatios, que forman el 8.7%, y ya en menores valores tienen los cogeneradores 193 megavatios y algunos generadores que están en prueba. Quise desagregar a la derecha este componente de térmico. El componente de 6.030 megavatios térmicos al lado derecho le puedo ver en detalle. Los 6.030 megavatios térmicos se corresponden a 1.523 megavatios instalados en plantas a carbón, 3.737 megavatios instalados en plantas a gas, 30 megavatios en plantas de biomasa, 15 megavatios en biogás, 130 megavatios en un ciclo, en una generación combinada de gas y carbón, 7 megavatios en bagazo y 589 megavatios en generación de ACPM, que todavía existe en el país y se utiliza. Sigamos, por favor. Aquí quiero mirar cómo se establecen los agentes comercializadores, los que llegan a cada uno de los usuarios colombianos. Para iniciar, a diciembre del 2025, se sacar el análisis hasta diciembre, según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio, en Colombia existían a diciembre de 2025 17.764.644 usuarios. Esos 17 millones son atendidos por agentes comercializadores. Recuerda que hay que la factura. En esta clasificación vemos de abajo hacia arriba los mayores agentes y el número de usuarios que manejan en el país. El mayor agente es Codensa, que tiene 4.035.250 usuarios, que maneja el mercado de Bogotá y Cundinamarca básicamente. Luego EPM Antioquia con 2.866.860 usuarios, básicamente el mercado de Medellín y Antioquia. Luego los agentes comercializadores de la costa atlántica, Afinia, que maneja 1.678.000 usuarios, Aire, que maneja 1.229.000 usuarios. Luego aparecen algunas empresas regionales como la ESA, la Electrificadora de Santander, con 962.000 usuarios, empresas municipales de Cali, 763.000, Celsia, que atiende el mercado del Valle exceptuando Cali, 723.000, y CENS de Norte de Santander, 649.000. Mayores de 600.000 son estas 7 empresas de aquí hacia adelante, pero también podemos ver que hay empresas pequeñas de 2.000 usuarios, de 17.000 usuarios, esta que es de Ritoque en Santander, Guaviare con 31.000. Esta es la gran gama de los 29 agentes comercializadores incumbentes, los cuales aplican la estructura tarifaria a usuarios regulados que determina la CREC, igual para todos. La estructura tarifaria es igual para los 4 millones de usuarios de Codensa que para los 2.000 usuarios de esta empresa de Popayán. Acá encontramos una diapositiva gráfica donde podemos ver esos usuarios de una manera gráfica. Enseguida, ya con este contexto, termino una visión global del mercado de energía en Colombia. Trazamos los agentes, cuáles son los agentes, cuáles son los usuarios, cuáles son las tarifas y cuáles son la cantidad de consumidores. Ahora vamos a entrar al valor de la tarifa mensual, el costo de energía.
el costo unitario para el año 2025. Esto es análisis del año 2025. Acabo de encontrar el costo unitario. Recuerden que el costo unitario es la agregación de todos los costos de la cadena. Este es el mayor valor el que nosotros pagamos todos los colombianos. En la gráfica podemos encontrar los meses de enero a diciembre y abajo podemos encontrar los mayores valores en los rectángulos azules y los menores valores en los rectángulos rojos o anaranjados. Entonces podemos ver en este análisis cómo entre mayores y menores por mes hay ciertas diferencias entre el mayor valor en marzo con el menor valor para la misma fórmula regulatoria que tiene CREC. Y en el análisis anual podemos encontrar que el mayor valor del costo unitario lo registró en junio, un valor de 1.132 pesos con 80 centavos. El menor valor del costo unitario en todo el país se registró en el mes de agosto con un valor de 711,40 pesos por cada kilovatio hora. Ahora, esta gráfica presenta las cifras. Enseguida voy a mostrar qué empresas son las que ponen esas cifras. Acá tiene el ejemplo del mayor valor. Entonces lo va a hacer por mayores y por menores. En los mayores valores de costo del CEU en todo el año lo podemos ver mes a mes. En enero el mayor valor fue 1.059,2 pesos y a la derecha puedo ver el color azul, lo representa una empresa que se llama la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy, que atiende a los 4 municipios del Alto Putumayo. En el mes de febrero, el mayor valor del CEU fue 1.055 pesos por cada kilovatio hora y lo representó los agentes que conforman el área de distribución centro, básicamente del grupo EPM. En el mes de marzo, el mayor valor 1.105 presentó la empresa Energía del Bajo Putumayo. Y así podemos encontrar estos tres azules que son los mayores valores en mayo, junio y julio. En junio tenemos el mayor de todos los mayores, 1.132 pesos. Y a partir de agosto hacia adelante vemos que es recurrente la participación como mayores valor del CEU de la electrificadora del Huila. Pues aquí ya hemos mirado los valores y qué agentes tienen los mayores valores. Vamos a hacer un análisis de este cuadro de mayores valores, enseguida lo vamos a mostrar. Entonces, ¿qué análisis hacemos estos mayores valores del CEU? El mayor de los mayores valores se registró en junio, 1.132 pesos por cada kilovatio hora consumido. Y lo registró la empresa en el Valle de Sibundoy. O sea que si un usuario del Valle de Sibundoy consumió 100 kilovatios hora, su factura queda 113.000 pesos. Los agentes comercializadores que representan los mayores valores tienen una representación básicamente con la empresa Energía del Valle de Sibundoy, que es una empresa pequeña, yo creo que no pase de 10.000 usuarios, y la electrificadora del Huila, que es una electrificadora ya de unas dimensiones mayores, y también tiene el mayor componente de costo unitario en el año 2025. Los mínimos de los mayores valores, el menor de los mayores, 995 pesos, lo tiene para el mes de diciembre la electrificadora del Huila. Quisimos hacer también un análisis regional. De los mayores valores del costo de energía se presentan en el área suroccidental del país, básicamente en los departamentos de Putumayo y Huila. Salvo un mes que fue por las empresas de la distribución, todos los meses están representados en los mayores valores en Putumayo y Huila. Listo, ahora voy a pasar a los menores valores. Entonces tenemos los mayores valores y ahora miremos los menores valores del costo unitario. Para este ejercicio quiere ver como la asimetría, las diferencias que pagamos en todas las regiones del país. Para la misma estructura tarifaria del CEU tenemos los menores valores mes a mes. Aquí vamos a encontrar que el menor valor en enero, 851 pesos, lo tuvo la empresa municipales de Cartago. En los 3 primeros meses lo tuvo la empresa municipales de Cartago. En abril, el menor valor del CEU lo tuvo la empresa municipales de Cali, en abril y en mayo. Y en el verde es la empresa de energía de Tuluá, la compañía energética de Tuluá, CEPSA, que tiene los menores valores de agosto a diciembre y también en junio. O sea, ya tenemos un análisis de mayores y un análisis de menores valores. Ahora vamos a hacer el análisis de los menores valores. ¿Qué tenemos acá? Los
los 3 meses de menores valores los tiene la empresa municipal de Cartago, y en la segunda mitad del año toda la tendencia de los menores valores lo representa la compañía de electricidad de Tuluá, CEPSA. El mayor de los menores valores es 713 pesos por cada kilovatio hora, y el menor de los menores valores es 711, registrado por la compañía de electricidad de Tuluá. Aquí quiero encontrar que en abril y mayo cae fuertemente los menores valores. Y por aspecto de región, aquí encontramos que los operadores que prestan el servicio en el Valle del Cauca son los que están presentando los menores valores de CU, a saber, en Cali, Empresas Municipales de Cartago y Empresa de Compañía Eléctrica de Tuluá. Exceptuando Celsia, que atiende otra región del Valle, estos representan los menores valores. Listo, pasemos a la otra diapositiva. Aquí quise hacer un promedio nacional. Entonces, ya como teníamos toda la analítica de datos de todos los datos de todos los 29 operadores, promediamos en todos un promedio nacional. Entonces, el promedio nacional encontramos nosotros que está representado en este gráfico y en esta gráfica a manera de torta. El promedio nacional del CEU para el año 2025 representa un valor de 912,27 pesos por cada kilovatio hora. Ahora, ¿cómo se desagregó ese valor en sus componentes internos? El componente de generación tuvo un promedio nacional de 333,98 pesos y representó en la estructura del CU un 36,6%. Igualmente vemos enseguida el componente de transporte o de transmisión, que representó un promedio nacional de 53 pesos, el componente de distribución, que presentó un promedio nacional de 270 pesos y tiene un valor porcentual del 29,6% del costo total. El costo de comercialización se promedió a nivel nacional en 152,49 pesos y tiene una participación en el CEU del 16,72%. De la misma manera, las pérdidas representaron un promedio de 69,48 y una porcentualidad de 7,62% en la torta nacional, y las restricciones 33 pesos por cada kilovatio hora. En la gráfica podemos ver, en la gráfica de color azul, 36,6 representa los agentes generadores, que tiene el mayor componente en la torta de toda la totalidad del CEU. El segundo más grande es el componente de comercialización, el D, que representa el 29,6%, y el tercero es la comercialización, que representa el 16,7%. O sea, en un pareto de análisis, en estos tres está el 80% o más de la factura, más o menos el 80% de todo el costo del CEU, entre la generación, la distribución y la comercialización. Sigamos, aquí hicimos un cuadro que nos pasó interesante. Acá vemos 7 gráficos que representan los menores valores de estos tres y los mayores valores de estos tres, y este es el promedio. Estos menores valores corresponden a Encali, a Enel Codensa, pues Enel, perdón, y Empresas Municipales de Cartago, estos tres. Estos tres mayores corresponden a Energía del Valle del Chibundoy, a Celsia Tolima y a la empresa de energía del Bajo Putumayo, y este es el promedio. Gráficamente quisimos mostrar el componente de cada uno. Vemos cómo el componente de generación representa en todos el mayor valor, como lo traté de explicar en la gráfica. El segundo, el componente de distribución, y el tercero más alto, el componente de comercialización. Y estos son los menores valores, pérdidas, restricciones y el transporte de energía o transmisión. Adelante. Acá quisimos hacer una gráfica comparativa para que visualmente encontremos cómo hay asimetría en la estructura tarifaria en Colombia con las tarifas. En enero comparé el mayor valor de la empresa Energía del Valle Chibundoy, que tiene un valor de 1.000, no alcanzó a ver el número, bueno, 1.100, y el menor valor en el mes de enero lo representó la empresa municipal de Cartago con 861 pesos, casi una porcentualidad inmensa. Manuel, el mayor es 1.059 pesos. 1.059 pesos del mes de enero, y el menor 861 de la empresa municipal de Cartago. En todos los meses se hizo la comparación. Es abismal a diferencia del mes de junio. En el mes de junio vemos que la empresa Energía del Valle Chibundoy representó un valor de 1.352. Y en el junio 1.132.8. 1.132, y el menor valor lo tuvo la empresa municipal de Tuluá,
con con 773 pesos. Casi 73. 400 pesos o más de diferencia pagó por el CU para el mismo mes. De más pagaron los usuarios de Empresa Energía del Valle Segundo hoy que los que pagaron la empresa de Compañía Eléctrica de Tuluá. Igualmente vemos la diferencia en todos los meses y cómo se presenta una simetría en la estructura tarifaria. Ok, aquí terminamos el componente completo de todo el CU. Vamos entonces a desagregar cada uno de sus componentes de la cadena. El mayor componente es el componente de generación y vamos a seguir el mismo procedimiento. En esta gráfica tenemos por mes los mayores y los menores valores. En el mes de enero el mayor valor es 502 pesos y el menor valor son 311. Y así lo tenemos para todos los meses. Encontramos que el mayor valor del costo de generación para el año 2025 se presentó en el mes de marzo, 554,7 pesos por cada kilovatio hora. Y el menor valor en todo el año se presentó en el mes de julio, con un valor de 239,1 pesos por cada kilovatio hora. Evidentemente aquí podemos ver que el mayor valor acá es más del doble que el menor valor acá por cada kilovatio hora generado. Así vemos la diferencia en todos los meses. Ahora, estas son las cifras. Vamos a ver qué agentes representaron esas cifras durante todo el año en el país. Lo vemos en la diapositiva siguiente. Vemos como el mayor valor del componente, mayor valor de generación lo tiene la empresa Energía del Valle Sibundoy en el mes de enero, el área de distribución centro en el mes de febrero, la empresa Energía del Bajo Putumayo en el mes de marzo. Aquí aparece la empresa Energía Arauco General y se repite todos estos meses la empresa Energía del Valle Sibundoy. Y a partir de agosto empieza a presentar el mayor valor del componente, el comercializador que más tiene un valor de G en el año, la electrificadora del Huila, que lo representa desde agosto hasta diciembre. Estos mayores valores los hacemos en estos puntos de análisis rápidos que hicimos. El mayor de los mayores valores del componente de generación se presentó el mes de marzo y lo representó la empresa Energía del Bajo Putumayo. El menor de los mayores valores, el menor de los mayores lo representó en diciembre la electrificadora del Huila con un valor de 405,8 pesos por cada kilovatio hora. Dominancia. A partir del mes de agosto, la electrificadora de Huila registró los mayores valores del componente de GEN. Si en un análisis de región encontramos cómo la empresa Energía del Bajo Putumayo y la electrificadora del Huila registran durante el 9 de los 12 meses los valores más altos. Esto en una precisión particular representa como una deficiente gestión de compra de energía, que es el componente que se transfiere al usuario por el componente de generación de la compra, el valor del kilovatio hora. Ahora pasemos a los menores valores en generación. Esta gráfica nos presenta los menores valores de generación durante todo el año. Podemos ver cómo las empresas municipales de Cartago representan los menores valores durante los 3 primeros meses, 311 y 313. De abril a julio, los menores valores los representan las empresas municipales de Cali, y a partir de julio hasta diciembre, los menores valores del componente de generación lo presenta la Compañía de Electricidad de Tuluá, CETSA. ¿Qué análisis hacemos nosotros de estos valores? El mayor de los menores valores es 337 pesos por cada kilovatio hora, lo representó la empresa municipal de Cartago. El menor de los menores es 243,2 pesos por cada kilovatio hora y lo representó las empresas municipales de Cali, que atiende Cali y Jumbo. Como dominancia, ¿qué vemos? Los menores valores de generación durante todo el año fueron registrados por las empresas municipales de Cartago, la empresa municipal de Cali y la Compañía Electricidad de Tuluá. En un análisis de región, podemos encontrar cómo las empresas operadoras del Valle del Cauca, exceptuando Celsia, registran los menores valores del componente G, lo que representa una mejor gestión en la compra de energía que realizaron durante todo el año. Pasamos el componente de generación, vamos al componente de distribución, que miramos en la torta, que era el segundo valor que más pesaba en el componente del seguro. De la misma forma, la primera gráfica son los mayores y menores valores por mes. Podemos encontrar en el mes de enero un mayor valor de 292 pesos por lo que cobran los agentes distribuidores y un menor valor de 174,7 pesos en el mes de enero. Igualmente, en el análisis de todo el año podemos encontrar que el mayor valor del componente de distribución se presentó en el mes de mayo
y se ajustó a un valor de 326,95 pesos por cada valor en el componente de distribución. Y el menor valor lo representó en el mes de junio, 115 pesos por cada kilovatio hora. Ahora, ¿cuáles de los operadores presentan estos mayores y menores valores? Lo vamos para una división rápida. Los agentes los usuarios de este agente de 115 pesos, tiene menos de la mitad de lo que es el mayor valor. Miremos ahora los agentes en la gráfica siguiente. Los mayores valores del componente de distribución. Aquí aparece una situación que me pareció atípica, pues yo he hecho estos análisis con la asociación desde hace como el 2022, y aquí aparece que solo los agentes del área de distribución centro, aquí me tocará explicar qué es un área de distribución, son los que representan durante todo el año los mayores valores del componente de distribución. La resolución del Ministerio de Minas que definió que dividió a los operadores de red en áreas de distribución, fue un análisis que se hizo en el Ministerio de Minas años atrás, dado que en esa época se presentaban asimetrías en las tarifas, por ejemplo en Bogotá, en algunos municipios cercanos a Bogotá, Cota o Chía. Por un lado llegaba la empresa Energía Bogotá y por otro llegaba la empresa Energía Cundinamarca. Similar se dio en esa época en Antioquia con EPM y con la empresa Antioqueña Energía. Entonces, esa disimilitud, el ministerio trató de ajustarla. Yo con este análisis creo que pues, me parece que no dio los resultados deseados, y definió el país en 4 áreas de distribución. No todos los operadores están en áreas de distribución, pero la mayoría. El área de distribución centro son los comercializadores o agentes operadores de red que, que, que integran a la mayoría del grupo EPM, y Ritoque, que es un comercializador distribuidor que aparece en Bucaramanga. Entonces vemos cómo los agentes del área de distribución centro presentan el mayor valor. Entonces, estos agentes funcionan en grupo, donde cada uno no es que tenga el mismo valor, sino que cada uno se basa por un promedio y a todos se les tasa el promedio. Y entre ellos se equilibran los mayores y menores valores. Esa es la gráfica de las áreas de distribución, y a todos estos usuarios les llega el mismo valor. Entonces, el mayor valor, como dijo la primera vez que nos sale, que lo representa un área de distribución, y es el área de distribución centro. ¿Qué análisis hacemos de este mayor valor del componente D? En la siguiente diapositiva hacemos el análisis y encontramos que el menor de los mayores valores, obviamente lo representa el área de distribución centro, 292 pesos, y el mayor de los mayores valores lo representa 326 pesos. Como dominancia que encontramos, los mayores valores del componente de distribución durante todo el año fueron registrados por los agentes comercializadores que integran el área de distribución centro, a saber, Empresas Públicas de Medellín, Empresa Electrificadora de Santander, Grupo EPM, CELS, Grupo EPM, Empresa Energía del Quindío, Grupo EPM, CHEC, Compañía de Electricidad de Calta, Grupo EPM, y las Empresas Públicas de Pereira y Ritoque. Esos representan el área de distribución centro. Y como región, el área de distribución centro registra los mayores valores de DEL. Ahora pasemos a los menores valores. Los menores valores del componente de distribución lo vemos en esta gráfica, y podemos observar como análisis anual cómo los primeros 3 meses se presentan los mayores valores y va cayendo de abril a agosto y sube un poco a final de año. Los menores valores del componente D son 174 pesos en enero, y en diciembre 130 pesos por cada kilovatio hora. Y aquí aparece otro elemento que hasta ahora nos aparece en los análisis, que los menores valores todos los representa una sola empresa del país en todos los 12 meses, y que es Aire. Aire es la empresa que atiende los departamentos del Atlántico, Magdalena y Cojíar y parte del Cesar. Y en este momento es una empresa intervenida por el Estado y representa el menor valor del componente de distribución durante todos los meses del año de todos los 29 agentes incumbentes. ¿Qué análisis hacemos de los menores valores? En la siguiente diapositiva lo presentamos. Como siempre, ponemos el mayor de los menores son 180 pesos y el menor de los menores 123 pesos, que vuelve ya una diferencia de casi 60 pesos.
La dominancia se representa durante el comercializador aire, que atiende más o menos 4 departamentos de la costa atlántica. Aquí aparece como región el agente comercializador aire, que presta servicio de energía eléctrica en la costa caribe, en los departamentos de Atlántico, Guajira, Magdalena y parte del Cesar. Registra durante todo el año los menores valores de distribución. Enseguida vamos al componente de comercialización, que es el tercero en el Pareto del coste del CEU. Y el componente de comercialización, empezamos igual con valores por mes, mayores y menores valores. Acá vemos que la simetría es cada vez mayor. Este mayor valor en enero y otro agente lo puso en enero con una relación de 69,232. Más de 3 veces pagaron los usuarios de este agente respecto a lo que pagaron los usuarios de este por cada kilovatio hora. En el componente de comercialización se representa una gran asimetría. Durante todo el año, el mayor valor de comercialización fue 250,46 pesos por cada kilovatio hora y el menor valor 66 pesos por cada kilovatio hora. Ahora, ¿cuáles agentes presentaron esas cifras? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Los mayores valores mes a mes. En enero, la empresa de energía del Valle Sibundoy. Igualmente en febrero y en marzo, Afinia, que es la empresa que atiende la otra parte de la costa atlántica, el departamento de Bolívar, Sucre, Córdoba. Afinia tiene los mayores valores de comercialización durante abril y mayo. Y vuelvo a presentar la empresa de energía del Valle Sibundoy, M-Base, con los mayores valores del componente de comercialización. ¿Qué análisis hacemos de esto? En la siguiente diapositiva vemos el análisis de los mayores valores. El mayor de los mayores valores fue 250 pesos, 250 pesos, 250,46, y el menor de los mayores es 225 pesos. La dominancia lo representa acá el agente comercializador, Empresa de Energía del Valle Sibundoy, que cubre los 4 municipios del Alto Putumayo. Como región, evidentemente, el Putumayo, en el Alto Putumayo, presenta los mayores valores de comercialización. ¿Cuáles son los costos de un comercializador? Él hace la compra de energía, hace la gestión de compra, hace los PQRs, hace la tarifa, factura, recauda. Más o menos conceptualmente es lo que hace un agente comercializador. Ahora vamos a los menores valores. Los menores valores de comercialización están en enero 69 pesos, 70. Vemos que a final de año cae, después de mitad de año cae el valor de comercialización. Y aquí encontramos otra característica del año 2025. Empresas municipales de Cali representan el menor valor de comercialización durante todo el año. ¿Qué análisis hacemos de esto? En la siguiente gráfica que encontramos, el mayor de los menores 71 pesos y el menor de los menores son 66 pesos. En Cali tiene estos valores. La dominancia la representan los valores en Cali, y en Cali es una empresa de propiedad de la alcaldía de Cali, que presta el servicio a los usuarios de la ciudad y registra durante todo el año los menores valores del componente de comercialización que se traslada a los usuarios finales. Aquí tenemos un comparativo de mayores y menores. Lo que hicimos hacer, porque aquí la simetría es bastante determinante. Vemos como en enero el mayor valor son 232 pesos, que tiene M-Base, y el menor valor lo tiene en Cali por 69 pesos. Casi 4 veces pagaron más los usuarios del Valle Sibundoy por un kilovatio hora en el componente de comercialización que los usuarios que mantiene en Cali, perdón. Igual la distancia de los rectángulos se ve, de los bloques, se evidencia, es evidente en los meses de abril y mayo los mayores valores los tuvo Afinia y en los menores todos son en Cali. Entonces, listo, esto es en comparativo del comercialización. El último componente es el de pérdidas de energía. En pérdidas de energía empezamos con el mismo gráfico de cifras, donde mes a mes encontramos que en enero se representa el mayor valor de componente de pérdidas, con 161 pesos, .13 por cada kilovatio hora, y el menor valor se representa en el mes de junio con 99,46 pesos. Vemos también cómo los mayores valores de pérdidas van disminuyendo y a mitad de año se representan como un bajón y vuelve a subir un poco en diciembre. Igual
una estadística de los menores valores, que son las barras que están en color rojo o anaranjado. ¿Cuáles agentes presentaron estos valores? Los representamos en la diapositiva siguiente. Como comercializadores, agentes comercializadores, en los 4 primeros meses los mayores valores de pérdida lo presentó Afinia, que es una empresa del grupo EPM que atiende Bolívar, Córdoba y Sucre específicamente. En el mes de mayo lo presentó Aire. En el mes de junio nuevamente lo hace Afinia. Y luego de agosto a diciembre nuevamente Afinia representa los menores valores. En conclusión, los mayores valores de pérdida durante todo el año lo representaron los agentes comercializadores de la costa atlántica. Eso lo presentamos acá, los mayores valores. El mayor valor son 161 pesos por cada kilovatio hora. El menor valor son 99,46 pesos por cada kilovatio hora. La dominancia se representa en la costa atlántica, Afinia 10 meses y Aire 2 meses. Por región, Afinia atiende a los usuarios de Bolívar, Córdoba y Sucre, y Aire atiende a los usuarios de Atlántica, Guajira, Magdalena y parte del Cesar. Registran durante todo el año el mayor componente de pérdidas, que se traslada al usuario final. Ahora miremos cuáles son los menores valores. Acá vemos qué operadores o qué agentes comercializadores tienen los menores valores. En enero, Ritoque, en Bucaramanga. En febrero, la empresa de Energía de Arauca. En marzo, Compañía de Electricidad de Tuluá. En abril, Empresas Municipales de Cali. En mayo, Empresa de Energía de Arauca. En junio, Empresas Municipales de Cali, igual que en julio, aparece nuevamente Tuluá. Hacemos un break, por favor, ahorita, de 5 minutos y termino. Entonces, voy a cortar un segundito para hacer un break de 2 minutos. Termino esta de pérdidas. Buenas noches, mientras se surte ese break que nos ha solicitado el expositor, eh, me gustaría que revisáramos un poco las preguntas. No vamos a dar respuesta de manera inmediata, pero Andrés, coméntanos cuál es el ánimo frente a las inquietudes que se han presentado, pero vuelvo y repito, no vamos a dar respuestas todavía. Buenas noches. Bueno, así un balance general. Tenemos algunas preguntas acerca de, pues, general del precio, pues, en kilowatt en la parte de generación. Pues, preguntan acerca de por qué si de pronto, digamos, la generación hidráulica es más barata, porque se notan estos precios altos cuando, pues, de fondo tenemos otros generadores. También nos preguntan por el comportamiento del precio. Mm, Otra también que nos hacían por acá. Bueno, que a qué se veían los valores tan altos en marzo y de la empresa del Putumayo, que pues lo vimos en las diapositivas anteriores. Ya estoy Em, disponible, Andrés. Y listo, gracias Manuel. Entonces dejamos así, Andrés, y continuamos con la exposición de Manuel. Muchas gracias. ok, Listo, el menor valor de componente de pérdidas, como ese, presente en varios comercializadores en varias regiones del país. Hay una predominancia de Enelar, empresa de energía de Arauca, un poco en Cali, en el Guaviare, que veo ya que, exceptuando en Cali, todos los menores valores de pérdidas corresponden a rectificadoras o operadores de red pequeños. ¿Qué análisis hacemos en la siguiente diapositiva? Podemos encontrar el análisis que hacemos de los menores valores. El menor valor de pérdida lo registró el mes de enero, 61.5 pesos Ruitoque en Santander. El menor de los menores lo presentó el mes de julio, la empresa municipal de Cali. Acá como dominancia vemos que los mayores valores se representan al inicio del año y van disminuyéndose los meses de mayo, junio y julio.
Como región, no hay una dominancia regional para los menores valores de pérdidas. Podría decirse que la región Araucanía con Arauca con 4 veces y Guaire con 2 presentan una dominancia en los menores valores de pérdidas. Acá vemos los mayores y menores valores representados en gráficas. También quisimos hacerlo acá porque hay una gran atipicidad en los valores finales. Encontramos como en el mes de enero, por ejemplo, Afinia le cobró o le facturó a cada uno de sus usuarios por pérdidas 161 pesos, y el mismo mes de enero, Ritoque, con la misma estructura y regulación que hace CREC, le cobró a sus usuarios 61,5 pesos por cada kilovatio hora de pérdidas. Igual vemos acá como la diferencia es abismal en casi todos los meses. Sigamos ahora. Acá termino todos los análisis de los componentes de la estructura tarifaria. Alguien puede decir, me puede comentar que falta restricciones. Sí, evidentemente, restricciones no lo analizamos en toda la minería de datos, un componente que representa un valor bastante reducido en el valor total. Estas observaciones y recomendaciones son nuestras. La primera, en cuanto al CU, el costo unitario total. Los mayores valores del CEU en el año 2025 se presentaron en la región suroccidental del país. La empresa Energía del Valle Segundo y Alto Putumayo en junio registró 1.132 pesos y la empresa Energía del Bajo Putumayo en marzo 1.105 pesos como valores, y fueron las cifras más altas registradas por este componente. La estructura tarifaria regulada y o la gestión de los agentes comercializadores reflejan unas grandes asimetrías en el cálculo del CEU. Para el mes de junio, voy a colocar un ejemplo, MBASI registró 1.132 pesos por cada kilovatio hora, y la empresa de energía de Tuluá, que fue de los menores, registró 773 pesos, reflejando una diferencia de 359 pesos por cada kilovatio hora para cada uno de los usuarios de esas regiones. Aquí es un ejercicio rápido para un usuario que consume 150 kilovatio hora en el mes, muy normal. En MBASI con una tarifa de 1.132 y de 1.132 con 700 para 150 kilovatios hora, ese usuario por el componente, por el CU pagó 169.000 pesos, mientras que para los mismos 150 kilovatios hora, un usuario de Tuluá con 773 pesos de coste pagó 116.000 pesos. Una diferencia casi de 53.850 pesos, que es grande en la estructura tarifaria. Un consumidor de energía del Alto Putumayo que consumió en junio de 2025 150 kWh tuvo que pagar 53.850 más en su factura que un usuario de Tuluá que consumió la misma cantidad. Ahora, en cuanto a la gestión de compra de energía que realizan los comercializadores incumbentes representa el mayor valor en el año para los comercializadores del occidente del país. Ahí está concordante, a saber, la empresa del Bajo Putumayo y la electrificadora del Huila, que transfieren a sus usuarios el mayor valor por este componente en el año. Y el mayor valor de G fue 554,7 pesos por cada kilovatio hora. El valor que representa para el usuario el servicio de componente de transmisión registra un valor igual para todos los meses. Recordemos que el componente de transmisión o transporte de energía en la estructura regulatoria de CREC, al final todos los costos de los agentes transmisores se dividen sobre la demanda que transmiten y queda un valor igual. Es una estampilla para todos los usuarios del país mes mes. En la otra diapositiva podemos encontrar una observación respecto al componente de distribución. Dice, el componente de distribución CU pesos por kilovatio hora para el año 2025 tuvo su mayor valor durante todos los meses del año en los agentes operadores de la red que conforman el área de distribución centro, a saber, Empresas Públicas de Medellín, Electrificadora Santander, Central Eléctrica Norte de Santander, Central Eléctrica de Caldas, Empresa de Energía del Quindío y la Empresa de Energía de Pereira y Ritoque. Tuvo su mayor valor en el mes de junio con 326 pesos. Los menores valores por este componente durante todo el año lo representó el operador Aire, que atiende el mercado regulado de los departamentos de Atlántica, Magdalena y Guajira, y tuvo su menor valor en el mes de agosto de 123 pesos. ¿Qué análisis tenemos acá?
Un momentico, esperamos a ver si hay alguna dificultad con el audio de Manuel. Perdón. Listo, ya me conecto otra vez. Respecto al área de distribución, nuestra observación está en amarillo y dice el componente de distribución refleja también una gran asimetría en el valor que se transfiere al usuario final. A los usuarios de la costa Caribe atendidos por aire se les facturó menos de la mitad en promedio al año que a los usuarios que atienden los operadores que forman el área de distribución centro. O al revés, los usuarios del área de distribución centro pagaron el doble por el componente de distribución que lo que pagaron los usuarios de la costa atlántica con la misma estructura regulatoria. Los usuarios que atienden los operadores del área de distribución, déjeme la que atienden la distribución centro cancelaron al año un valor equivalente al 220% que los usuarios atendidos por el operador aire en la costa atlántica. El segundo, la tercera es el componente de comercialización. Tuvo sus mayores valores durante 10 meses por el operador M-Base, que atiende en los municipios del Alto Putumayo, y tuvo su menor valor en el mes de julio por 250 pesos. Los menores valores durante todo el año los presentó el operador de red en Cali, que atiende el mercado de Cali Jumbo. Su mayor valor se presentó, su mayor de los menores, 66 pesos. Y en el amarillo resaltamos lo que nosotros definimos acá. En el componente de comercialización, las observaciones nuestras, se refleja también una gran simetría en los valores que les son transferidos en sus facturas mensuales a los usuarios del servicio de parte de los operadores de red respectivos. Los usuarios atendidos por M-Base cancelaron durante todo el año un valor promedio igual al 287% que a los usuarios atendidos por Encali por cada kilovatio-hora en un servicio similar y regulado igual para todos los usuarios del servicio. La última observación la tenemos en el componente de pérdidas. El componente de pérdida de energía tuvo sus mayores valores durante todos los 12 meses del año en los operadores que atienden los usuarios de la costa atlántica. Durante 10 meses lo tuvo Afinia, que atiende Córdoba, Sucre y Bolívar, y en 2 meses lo tuvo Aire, que atiende Atlántico, Guajira y Magdalena. El mayor valor se presentó en el mes de enero, 161 pesos, y el menor valor se presentó de 119 pesos. Los menores valores por este componente durante todo el año se presentaron en varios operadores, a saber, en Cali, Cexa, en el área de Guaviare, con un promedio de 47 pesos por cada kilovatio hora. En el componente de pérdida de energía, la observación nuestra en amarillo, Sé que Manuel tuvo otra pequeña interrupción. Esperemos a ver. Ya está aquí con nosotros. Adelante, Manuel. En el componente amarillo vemos la observación nuestra sobre el componente de pérdidas, donde podemos encontrar que en el componente de pérdida de energía, los mayores valores se presentan en las tarifas de los usuarios de la costa atlántica y los menores valores en varios operadores del centro y oriente del país. En este componente se refleja que los programas de pérdida de energía presentados y aprobados por CREC en virtud de la resolución 015 de 2018 no fue exitoso en los operadores de la costa atlántica. Colegas y amigos, pase a la siguiente diapositiva, Jofre. Con esto termino la presentación. Quiero agradecer que es una minería de datos de 29 agentes comercializadores, de 17 millones de usuarios, con un trabajo de mucha dedicación, y le agradezco al equipo de trabajo que bajo mi coordinación llegamos a esta presentación y creo que nos representa un balance. Acá solamente mostramos cifras y mostramos algunas observaciones, sin embargo no hay ninguna posición diferente a eso. Muchísimas gracias a todos. Empezamos entonces a continuación con las preguntas y respuestas. Le damos paso entonces a Andrés para las preguntas que haya logrado recopilar, que ya nos comentó algunas, que haya logrado recopilar del chat. Adelante, Andrés. Bueno, buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Adelante. Listo. Tengo acá un compilado de algunas preguntas frecuentes. Por un lado, se plantea una inquietud sobre la rentabilidad de las generaciones hidráulicas, especialmente considerando sus menores costos de operación
y cómo el diseño del mercado puede influir en estos márgenes. O sea, ¿por qué varía, digamos, el precio si, por ejemplo, la hidráulica es tan económica o barata de producir? Correcto. Para hacer claridad, en Colombia, en el mercado de energía eléctrica, el único componente dentro de la estructura tarifaria que no tiene intervención del Estado en su valor y en su cantidad es el componente de generación. O sea, la generación hidráulica, térmica, todas las generaciones. ¿Cómo se hace el despacho diario que lo hace XM? Todos los días los agentes generadores le mandan a XM su valor de oferta en dos variables, cantidad y precio, cada una de las 24 horas del día siguiente. El despacho se hace por costos. Digamos que la, la nación o el Estado no interviene en qué costo cada operador va a colocar o qué cantidad de energía puede colocar disponible, salvo algunas mediciones generales que son regulatorias, pero el componente de precios es un valor que se reserva cada uno de los agentes generadores y lo coloca en su demanda día a día. Entonces, digamos que cuando un mercado se establece de esa manera, ¿qué hace XM? XM despacha por menores valores. En una matriz piramidal, comienza a despachar desde la base las mayores cantidades con los menores valores de kilovatio hora y así va subiendo hasta que cubre la demanda nacional y termina de cubrir su demanda. Entonces, digamos que no, la respuesta la quise entender cómo se aplican los valores del G en Colombia y digamos que los valores, los menores valores son los que se despachan según la cantidad que cada gente haya colocado. Ok. Bueno, otra pregunta que va muy ligada a a la aclaración que nos acabas de hacer. Nos preguntan sobre el término de marginalidad, que en el contexto eléctrico no está relacionado con el tipo de cliente, sino con la planta que define el precio en el mercado. Entonces, como tal, la pregunta es, ¿qué pasa y por qué el precio, digamos, en los diferentes estratos de usuarios varía? Digamos que entiendo dos cosas de la pregunta. Uno, recordar que el despacho se hace por costos marginales o por precios marginales, donde el costo marginal, el valor marginal que cierra, declara o produce el precio de bolsa. Ahora, ¿cómo funciona de cada operador? ¿Por qué uno mira los operadores del Putumayo tienen valores el doble que o el triple que los que tienen Cali? El componente comercial de generación lo negocia cada gerente de cada empresa, de cada agente comercializador. El gerente de Enel, con 4 millones de usuarios, pone en la CREC hay una estructura que es el CICEP, donde ponen sus ofertas y ponen sus compras de energía o las necesidades que tengan en el corto, mediano y largo plazo, igual que lo hace la empresa del Bajo Putumayo, que tiene mucho menos usuarios. ¿Qué pasa? Eh, en las ofertas de CREC son oferta de demanda, son un mercado abierto, donde algunos generadores, pues, un agente comercializador que va a comprar energía en el mercado, en la plataforma de CREC, pone sus necesidades y es posible que no les presente ningún generador, puede ser por cuestiones financieras. Evidentemente, los agentes generadores les gusta vender a empresas con más estabilidad financiera, el caso de Enel, el caso de PM, el caso de Celsia, que venderle al Bajo Putumayo, que venderle que pueden tener problemas de caja. Entonces, esos agentes cuando no les ofrecen una energía firme en contratos de mediano a largo plazo, se van a los precios de bolsa que usualmente, bueno, usualmente no, en ocasiones son más altos. Ese valor de compra para cubrir la demanda en contratos y en bolsa es el mayor componente que traslada al usuario final. La sumatoria de esos valores dividido por los kilovatios hora es el mayor componente del G. O sea que si el gerente compra bien y compra a usuarios regulados a largo plazo, compra su demanda, cubre su demanda, puede darle a sus usuarios un valor de G
que aquellos gerentes que acuden al mercado y no tienen respuesta positiva de los generadores y tienen que comprar en bolsa y más caro, y ese costo se lo trasladan también a sus usuarios. Ok. Bueno, creo que una última consulta es que pues nos dicen que ¿por qué directamente el Estado no regula el precio de generación? Que de cierta forma pues va anexado a lo que acabas de aclarar, que en parte es porque los generadores y los que se encargan de comprar y vender la energía pues tienen ahí su nicho directo. También que si de pronto conocen o saben hasta cuándo el costo de la energía se va a seguir controlando así o se va a mantener, o si tienen algún punto de vista o alguna información de que pueda cambiar a futuro. Sí, recordemos que el mercado de energía eléctrica en Colombia viene regulado y es un mercado regulado desde la nación en su esquema legislativo, Congreso de la República. La estructura tarifaria actual, salvo modificaciones que se hacen parcialmente cada año, está definida en la ley eléctrica, la ley 143 del año 94, y la ley de servicios públicos domiciliarios, la ley 142 del año 94. Esas dos leyes representan la matriz de cómo se hace la estructura tarifaria en Colombia. Cuando en Colombia se constituye una norma de ley de Congreso, la única manera de cambiarlo es con otra ley. De hecho, desde el año pasado, este gobierno ha intentado cambiar la ley eléctrica porque precisamente no hay otra forma de hacerlo. Para este año se ha presentado, hay varias iniciativas de la ley eléctrica tramitando en el Congreso, una presentada por el Ejecutivo, donde pretende tener una visión diferente del componente de generación, que de alguna manera representa el mayor costo en la estructura tarifaria que pagamos todos los colombianos. Pero en este momento la estructura legal es la ley eléctrica y nadie puede cambiarlo salvo que otra ley lo determine. Ok, bueno, con eso damos por aclaradas las dudas. Para los que me están preguntando por chat si vamos a compartir la presentación, nosotros les compartiremos esta información nuevamente por correo, vía electrónica, para que pues todas las personas que asisten a la reunión pues puedan tener la información de las diapositivas. Bueno, Adicionalmente, Andrés, hay que mencionar que este tipo de presentaciones también las ponemos en la, en nuestra, en nuestro espacio de YouTube, en nuestra, Canal YouTube de la asociación. sí, correcto. Entonces ahí también lo van a poder consultar más adelante. Sí, levantada, entendemos. Aquí está el señor Osvaldo Olaya solicitando permiso para hablar. Adelante, ya puede activar su micrófono. Muy buenas noches para todos, a los colegas. La consulta era por el cargo de confiabilidad. Sí, Osvaldo, ¿qué querías saber sobre ese cargo? ¿En qué componente Oh, se encuentra ¿Qué componente pena, se no, encuentra incluido? qué pena, no se le entendió bien. ¿Puede repetir? Lo deposito en el chat. Muy bien, esperamos entonces que lo escriba en el chat. Quiero aclarar que en el CU se excluyó el componente de opción tarifaria, si esa es la pregunta. Todos los valores de cada una de las opciones de cada uno de los operadores está el CU sin la opción tarifaria, porque eso es una desviación del CU. Yo le alcancé a oír a Osvaldo que se refería a confiabilidad, cargo por confiabilidad.
pero no le entendí de qué se trataba. Osvaldo, el cargo de confiabilidad se incluye en el componente de generación. Todo lo que tiene que ver con generación, las generaciones futuras, el cargo de confiabilidad, el costo de AGC, todos los costos de generación se incluyen en el componente de generación, incluyendo el cargo de confiabilidad. Bueno, Listo. eso da salida a la inquietud de Osvaldo y cualquier cosa relacionada respecto al cargo de confiabilidad. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradecemos mucho a todos la participación. Hubo más de 100 participantes. Les agradecemos a todos y esperamos verlos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, que tengan buena noche.